presentamos ahora a la primer disertante de esta jornada, la doctora María Belén Colatti. La doctora Colatti es contadora pública, graduada en la Universidad Nacional de Rosario, magíster bursátil y financiero, Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Valencia, España, profesora permanente de Capacitación y Desarrollo de Mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario. Ahora sí, doctora Colatti, la escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la concurrencia. Felicitaciones a la gente de Rosario Finanzas por esta convocatoria. Voy a ser breve. Voy a tratar de charlar con ustedes un poco sobre los diferentes instrumentos de financiación y de inversión que existen disponibles en los mercados que están adheridos a la Bolsa de Comercio de Rosario. Quería compartir con ustedes en principio esta gráfica en donde muestra las diferentes participaciones de las bolsas del mundo. Por supuesto, la magnitud del cuadrado está en relación con la magnitud de las bolsas. Esto, sin lugar a duda, tiene una enorme relación con el tamaño de la economía de cada uno de los países, pero también hay otros condimentos que influyen en el tamaño del desarrollo bursátil, entre ellos las normativas, pero también hay otro condimento que tal vez falta desarrollar un poco en Argentina, que es la cultura financiera. Sabemos que en Argentina generalmente las prácticas financieras se resumen entre 2 o 3 prácticas habituales, inclusive una de ellas hoy por hoy sabemos que está vedada. Entonces la situación nos invita a ser un poco más creativos, a abrirnos y buscar a ver qué alternativas existen y que podemos utilizarlos aprovechando que están disponibles. Recuerdo, yo tuve la oportunidad de trabajar en un banco de inversión en España y me llamaba mucho la atención cómo gente sin formación financiera, sin estar vinculados al sector de finanzas, realmente tenían sus ahorros invertidos en bolsa. Al banco llegaba más de una vez una ama de casa con su bolsito del mercado, preguntándome cómo estaban sus acciones, y no solo preguntando, sino indicándome, pone un stop loss en tal valor, que hay un nivel de resistencia importante, es decir, que estaban involucrados con cuestiones hasta técnicas. En esta diapositiva les muestro las variaciones de las capitalizaciones bursátiles de las diferentes bolsas del mundo. Vemos que Buenos Aires está abajo de todo, con una reducción en su capitalización bursátil en torno al 24%. Y luego en este cuadro, esto es del 2008, pero no ha cambiado demasiado las cantidades de las compañías listadas en las bolsas. Fíjense, en Buenos Aires tiene 112, actualmente son 107. Y otras bolsas con economías a lo mejor más chicas, como la de Lima, tiene 244 empresas listadas. Antes de comenzar con los instrumentos y charlar con ustedes sobre cuáles son las ventajas de cada uno de ellos, le voy a contar muy simplemente cuáles son los mercados que se desarrollan en esta bolsa. La Bolsa de Rosario es una institución de 1884 que nació con el objetivo de desarrollar mercado, de promover el desarrollo de los mercados. ¿Y qué es el mercado? Justamente la posibilidad de juntar a los compradores y a los vendedores y hacerlos que negocien entre ellos para mejorar las condiciones competitivas en ambas partes. Los mercados que se desarrollan en esta bolsa son variados, es una de las pocas bolsas en donde combinan tanto la negociación de productos de commodities como productos financieros. El mercado más antiguo es el mercado físico, que funciona en el primer piso de la bolsa, en donde existen operadores que representan a los compradores y vendedores de granos. El más joven, el Rosgan, que en 2008 se fundó y que buscó presentar una alternativa a las tradicionales ferias de remate de ganado, brindando la oportunidad de realizar remates pero en forma televisada. Esto redunda en menores costos, por ejemplo, de transporte del ganado hacia las ferias y también una reducción del estrés del ganado, que esto redunda también en mejores rendimientos del producto. El otro mercado que se desarrolla dentro del ámbito de la bolsa es el mercado de valores de Rosario. A través de ese mercado se pueden negociar títulos valores autorizados por esta misma bolsa
y también títulos valores de la Plaza Porteña a través de su sociedad de bolsa Rosario Valores. Y el último mercado que vemos acá es el ROFEX, un mercado también muy antiguo de 1909, en donde se pueden negociar contratos de futuros y opciones, también sobre productos de commodities como productos agrícolas. Vayamos ahora a la parte de mercado de capitales. Sabemos todos que el rol fundamental de los mercados de capitales es canalizar la inversión hacia la financiación. Es decir, todos estos instrumentos que ven acá, acciones, ONs, etcétera, permiten que gente que tenga dinero ocioso puedan hacer rendir su capital con una variedad de instrumentos que van a permitirles adaptar sus necesidades de inversión a las distintas posibilidades que ofrece el mercado. ¿Y esa inversión dónde va a parar? A financiar empresas que necesitan crecer, que necesitan expandirse, y que también esa versatilidad les va a permitir adaptar su financiación a sus necesidades particulares, en cuanto a plazo, en cuanto a monto, en cuanto a sus flujos de fondos futuros proyectados, etc. ¿Qué pasa actualmente en la Argentina y ya hace un tiempo? ¿Cuáles son los instrumentos que más se utilizan para financiar? Como ven en esta diapositiva, principalmente la financiación de las grandes empresas se realizan a través de fideicomisos financieros y de obligaciones negociables. Esta barra de las obligaciones negociables también se vio bastante incrementada por las últimas salidas de YPF, y ven cómo la financiación a través de las acciones se van reduciendo. Efectivamente no hubieron ofertas públicas inicial, solo hubo una suscripción para reestructurar el capital, para incrementar capital, pero no hay últimamente ofertas públicas iniciales. Si hablamos en pymes, sin lugar a dudas, el instrumento estrella para financiar a través de bolsa son los cheques de pago diferidos. Es muy atractivo porque permite financiarse a corto plazo, es un mercado disponible que tiene diferentes segmentos que puede elegir la empresa buscando una alternativa competitiva para financiarse. Dentro de los segmentos se dividen en tres, en realidad los tres segmentos posibles para entrar y financiarse cheques pago diferidos, que son los avalados. Los avalados, la empresa que se financia necesita ser un socio partícipe de una SGR y de esa manera cuenta con un aval de su cheque que va a redundar también en mejores tasas. El otro segmento es el patrocinado, en donde las empresas consiguen autorización de la bolsa para funcionar dentro de ese segmento, y por último los segmentos directos, en donde entran todos los cheques que no pueden ser ni patrocinados ni avalados. Ahora, dentro de estas alternativas de financiación, veamos algunas características que pueden atraer a ustedes, empresarios, a acudir a estas herramientas como herramienta de financiación. La primera que ven son las acciones, que es el único instrumento de los que vemos acá que es de renta variable, es decir, que la empresa no necesita comprometerse con un cronograma de pagos. Si le va bien a la empresa, el inversor ganará, y si le va mal, por supuesto, acompañará las pérdidas. Pero una de las características que atrae a muchos empresarios a salir en bolsa es el prestigio que gana la empresa por salir en bolsa. Una empresa que sale a bolsa es una empresa que proyecta transparencia con respecto a sus competidores, a sus socios comerciales, a sus clientes, y esto es ponderado, generalmente es muy bien ponderado a la hora de seleccionar una herramienta de financiación. Inclusive ese mismo prestigio o esa transparencia que proyectan es útil para futuras financiaciones, por ejemplo con un banco, en donde seguramente van a conseguir mejores condiciones y van a tener menos requerimientos al haber salido en bolsa que si no lo hubiesen salido. Por otro lado, otra cuestión que sí se pondera cuando se decide financiar en bolsa es el riesgo de pérdida del control. Esto dependiendo, por supuesto, del free floating y de cómo está dividida las participaciones entre los accionistas. Existe un riesgo de una oferta pública de adquisición que haga un tercero y que adquiera las acciones necesarias para asumir el control de esa empresa. Eso, por supuesto, siempre
es una cuestión a ponderar a la hora de seleccionar este tipo de financiación. El resto de las alternativas son instrumentos de renta fija, muy similares a lo que es un préstamo, ¿sí? Es decir, en donde se tendrá que devolver capital más intereses. ¿Qué atrae a las empresas a emitir ONs? Una de las características es que la empresa misma desarrolla el prospecto de emisión fijando su cronograma de pago en función de lo que ella piensa que va a poder cumplir, es decir, de acuerdo a los flujos de fondos que estima que va a poder generar. Por otro lado, la competitividad. Porque a veces las tasas de financiamiento de una ON son relativamente o generalmente mejores que las de un banco? Específicamente por la diversificación del riesgo. En un crédito bancario tenemos un acreedor y un deudor. En este caso tenemos un deudor, pero múltiples acreedores, que inclusive se presume que esos acreedores diversifican su cartera. Por lo tanto, el riesgo marginal es menor que el riesgo que asume un banco. Entonces, puede castigarse menos, por decirlo de alguna manera, a una financiación a través de una ON con ese riesgo diversificado que una financiación por un banco en donde se unifica la figura de quien asume el riesgo. Las ONs son instrumentos de financiación de mediano y largo plazo. Generalmente las empresas eligen 2 o 3 años o inclusive también eligen emitir obligaciones negociables a un año porque tienen menos requerimientos de información y van haciendo sucesivas emisiones de ONs. Por otro lado, los fideicomisos financieros, como veíamos, es uno de los instrumentos muy utilizados por las empresas a la hora de elegir financiación. Permite que las empresas, les va a permitir que ustedes puedan agarrar parte de sus activos que tengan en sus carteras que no son 100% líquidos y poder convertirlos en dinero. Es decir, pueden ceder esos activos a una estructura separada a la bolsa y financiar, emitir títulos de deudas a partir de esos activos cedidos. ¿Qué les va a permitir esto? Resguardar sus bienes, resguardar esos bienes porque esta financiación va a ser por fuera del balance de la bolsa, una estructura separada de la bolsa. Y por otro lado, y yo creo que es la característica más significativa o más importante en los fideicomisos, es que permite realizar una evaluación crediticia en función de ese negocio que crearon. Es decir, por ejemplo, una empresa que tiene un problema de solvencia y que a lo mejor se vería castigada con tasas por ese problema, puede solucionar este problema realizando una estructura separada en su empresa, en donde exista un buen aval, en donde existan buenos créditos, por ejemplo, cedidos, y de esa manera las tasas van a ser más competitivas de la que podría llegar a obtener la empresa en sí. Los plazos generalmente utilizados en los fideicomisos financieros van de 180 días a 2 años. Por supuesto, para este tipo de financiación implican grandes costos, es decir, que un financiamiento chico no llegaría a amortizar, digamos, esos gastos. Se habla generalmente, por ejemplo, para que una ON termina teniendo sentido, esté en el entorno de los 5 millones como piso o los fideicomisos de 10 millones de pesos. En el caso de los fideicomisos financieros, siempre pensando que se puede armar una estructura multifiduciante, es decir, que no sean ustedes únicos los que se dan esos activos. Y por último, los cheques de pago diferidos, sí, ya es una alternativa de financiación para empresas más pequeñas que necesitan dinero a corto plazo. Es un mercado muy accesible y que tiene las ventajas comparativas de que ustedes pueden aprovechar ciertas circunstancias, como por ejemplo la posibilidad de realizar un warrant con soja que tengan almacenada y que esa soja que está almacenada y que en teoría está esperando en algún momento ser vendido, les sirva como garantía. ¿En qué se traduce eso? En mejores tasas. Entonces, también tienen la posibilidad de acceder y de acceder a tasas competitivas. Nuevamente, ya no es una persona que fija la tasa, no es una entidad la que fija la tasa, sino la competencia de la oferta y la demanda. En definitiva, ¿cuáles son las principales características que podemos ver para decidir de que financiarse en bolsa termina siendo positivo? Uno de los puntos es la desintermediación, es decir, no hay un intermediario. ¿Y en qué repercute esto? En menores costos.
se reducen los costos y se incrementa la competitividad. Nuevamente, porque hay un conjunto de todos los compradores y todos los vendedores que van a competir por esos instrumentos. Además, existen herramientas que permiten acceder a mayores montos que los cuales podría obtenerse en un banco, plazos más prolongados, distintas alternativas en función de las necesidades, de los flujos de ingreso que tenga la empresa. Y por otro lado, como comentábamos, la empresa que sale a bolsa proyecta una transparencia corporativa, proyecta prestigio, gana prestigio a través de la salida a bolsa. Y finalmente, el mercado ofrece liquidez a los inversores que compren esos títulos. ¿Y qué implica esto? Si hay una atracción para esos inversores que pueden después vender sus títulos, van a haber más inversores y mientras más inversores haya en el mercado, más competitivo van a ser las condiciones que obtengan de su financiación. Nos paramos ahora del lado de inversor, una empresa con dinero para invertir y vemos en qué se puede invertir en bolsa. Esta es la situación actual y se viene manteniendo así por bastante tiempo, es decir, que en la bolsa local se invierte principalmente en títulos públicos. Esto es fuente de Instituto Argentino de Mercado de Capitales, por lo tanto es lo negociado en la Bolsa de Buenos Aires. Fíjense en que el 71,7% en el año 2013 está invertido en títulos públicos, cauciones 17,7%, acciones 4,7%, CDRs 1,3%. Acá en abril los CDRs se vieron incrementados en un 2%, estos son los certificados de depósitos en Argentina, es decir, de la posibilidad de invertir en acciones en el extranjero a través de certificados de depósitos. Esto era una de las herramientas, sigue siendo una de las herramientas muy atractivas porque es una posibilidad de convertir inversión en dólares. Habrán escuchado que hace poco transformaron las consideraciones de los CDR de valores nacionales a valores extranjeros. Eso limitó la posibilidad de los fondos comunes de inversión en invertir en estos activos y por lo tanto generó que tengan que operar en estos para sacárselos de sus carteras. Y esto se debe al incremento que vemos en abril. Ahora, analizando ahora como inversores estos activos, vemos que las acciones que les va a permitir invertir en la economía real, invertir con poco dinero en las principales empresas que se desarrollan acá en la Argentina. Por otro lado, les va a permitir diversificarse, es decir, no poner todos los huevos en una misma canasta. Si tenemos acciones de diferentes sectores y si hay algún factor que me esté afectando a uno de esos sectores, al tener diversificado, mi riesgo se va a ver disminuido. Y por último, también la versatilidad, las diferentes clases de acciones que hay negociándose en las bolsas de comercio permiten que adapten sus carteras al perfil que tengan ustedes como inversor, de acuerdo a la aversión al riesgo que tengan, de acuerdo a la situación financiera que tengan, el objetivo ligado tanto a rentabilidad como riesgo, o sea que muchas veces se busca rentabilidad pero no se está dispuesto a asumir riesgo. Los tres que siguen, son instrumentos de inversión de renta fija, es decir, nos van a devolver el capital más un determinado interés. Las obligaciones negociables, sabemos el cronograma de pagos que vamos a tener. Y por otro lado, a veces encontramos algunas alternativas atractivas en función de la coyuntura que estamos viviendo. Por ejemplo, hoy por hoy, ¿cuáles son los títulos estrellas? Y aquellos que son emitidos en dólares, es decir, que pagamos pesos y podemos obtener dólares, o los dólar link, que es decir, que me cubren ante una devaluación del dólar oficial. En otros momentos, dentro de los títulos públicos, en donde había mejores perspectivas de crecimiento, las estrellas eran los cupones atados al crecimiento, es decir, que tienen ciertas características que pueden ser utilizadas para acompañar la coyuntura local. Valores de deuda fiduciaria y cheques de pago diferidos son también títulos con cierto nivel de seguridad en cuanto al pago. Será un poco más seguro, un poco menos seguro de acuerdo a la característica, si tiene aval, si no tiene aval, etcétera. Pero bueno, son alternativas de inversión seguras y que pueden obtener tasas
atractivas para invertir en ellos. Y por último, como instrumento de inversión se encuentran los derivados, que por ejemplo a través de esta bolsa se pueden negociar en el ROFEX, el mercado a término de Rosario. Los derivados son contratos a plazos. Acá se negocian principalmente contratos de futuros y opciones, es decir, contratos a plazos sobre determinados activos que pueden ser commodities o productos financieros. ¿Qué alternativa, o sea, qué atractivo tienen generalmente los inversores sobre estos productos? Que me permite invertir en diversos mercados, ya no solo en el mercado de capitales, sino que si veo una perspectiva con respecto al trigo, o al maíz, o a la soja, o al oro, o al petróleo, puedo invertir en ese mercado. Hay una característica de estos derivados, es que puedo comprar lo que nunca voy a tener y que puedo vender lo que no tengo. Entonces esto me permite invertir en mercados sin tener que introducirme en él. Y al poder vender lo que no tengo, también me va a permitir apostar a la baja, es decir, ya no solo voy a ganar cuando el mercado suba. Si yo creo que el mercado va a caer, puedo apostar esa caída simplemente vendiendo lo que no tengo. ¿Qué es esto? Vender un contrato de futuro o comprar, no quiero meterme mucho en este tema, pero comprar una opción put, que es una opción de venta. Y además de diversificar mercados y de darnos la posibilidad de operar a la baja, este tipo de instrumentos permite apalancar sus inversiones. ¿Por qué? Porque no es necesario que ustedes desembolsen el 100% del valor de esas carteras. Si tengo, por ejemplo, una cartera que me cuesta 1.000 pesos, yo no voy a tener que desembolsar esos 1.000 pesos, sino que voy a tener que desembolsar, por ejemplo, un 10%, es decir, 100. Si esa cartera se me va a 1.100, es decir, que sube un 10%, yo estoy ganando un 100% de la inversión realizada. Por supuesto es lo mismo si el mercado cae. Si el mercado se va a 900, yo perdí el 100% de lo invertido. Entonces, ¿qué? ¿Es buenísimo? No, es un mercado potencialmente atractivo que hay que saber manejarlo. Ya para terminar, en esta diapositiva tenemos la evolución tanto del índice de Merval del 2008 y la volatilidad del índice Merval. Fíjense que generalmente renta variable tiene una volatilidad que refleja el riesgo de esos activos que va entre un 20 y un 25%. El segundo gráfico muestra el índice del Instituto Argentino de Mercado de Capitales sobre los bonos. Muestra la evolución, una evolución tal vez en este momento más interesante que lo que fue renta variable y con una volatilidad menor que ronda entre un 7 y un 10%. Hay un viejo dicho en bolsa que dice que siempre a largo plazo se gana en bolsa. Acá lo vemos en un gráfico desde la década, desde el 26 hasta la actualidad. Vemos que si bien hay vaivenes, hay volatilidad, hay momentos que caen, momentos que suben, terminamos ganando. Pero bueno, esto es relativo, depende qué consideramos a largo plazo, depende qué hacemos con ese dinero que vamos generando, con los dividendos, si lo vamos reinvirtiendo. Realmente depende de la gestión que se realice sobre la cartera. ¿Qué ventajas, entonces, ya ahora sí finalizando, encontramos en invertir en bolsa? Permite a cualquier ahorrista acceder a inversiones rentables de grandes empresas. Los precios de los activos son negociados en forma libremente y competitivamente. Existe una diversidad de potenciales inversiones que se ajustan a los diferentes perfiles del inversor, ya sea conservadores, arriesgados o medios o de riesgo medio. Proporciona seguridad a las inversiones al estar el mercado de valores con sus participantes tanto regulados como fiscalizados. Y por última, les permite que se salgan de su inversión, que cuando necesiten el dinero, se salgan por la liquidez que tienen los títulos negociados en el mercado de valores. Bueno, con esto finalizo, le dejo la palabra al licenciado Segiario. Muchas gracias, ahí cualquier cosa que necesiten tienen mi mail.